Estos picos nevados son como gente igual a nosotros, dijo el mamo Vivencio Torres Márquez. Este texto, esta ponencia está basada en un artículo que se llama Los dueños de los minerales, documentos y documentales contra el extractivismo en Abya Yala, que publicamos en el año 2019 en la revista Diálogo. En lo que llevamos del siglo XXI, la minería a gran escala y la industria agropecuaria y petrolera han generado innumerables enfrentamientos entre las naciones indígenas de Abya Yala, los estados-nación latinoamericanos y las empresas transnacionales. A diario, desplazamientos forzados, líderes desaparecidos y daños irreparables en el medio ambiente evidencian que existe un choque de paradigmas entre la racionalidad jurídica de los estados-nación y la visión de líderes y artistas indígenas, afroamericanos y campesinos. A la movilización social y a la acción comunitaria se suman la música, el cine y la literatura, que persiguen un puente entre paradigmas. En esta ponencia empleo la palabra paradigma, siguiendo las reflexiones de John Wilson en Research is Ceremony. Un paradigma es un conjunto de creencias que subyacen a nuestras acciones. En los años 90 del siglo pasado, el filósofo francés Michel Serret propuso un cambio de paradigma. Para Serret, el paradigma de Occidente lo ha llevado a aislarse de su entorno, o por lo menos a poseer el entorno a través del documento y la agresión. Tratados entre naciones, contratos entre personas, leyes físicas, matemáticas, filosóficas. Todo el sistema moderno colonial está atravesado por la racionalidad jurídica. Incluso el reconocimiento de la guerra o de la paz ha sido siempre precedido por la escritura, la proclamación y la letra. Pero hemos llegado a un límite en este camino, dice Serret, y necesitamos un nuevo contrato basado en la reciprocidad. En este tiempo de pandemias y cambio climático, el río, el fuego y el barro nos están recordando su presencia, dice Serret. Serret nos cuestiona, ¿está la humanidad dándole algo a la naturaleza a cambio de su uso y depredación? ¿Quién representa a la naturaleza en esta batalla por la propiedad y el conocimiento? ¿Quién tiene el derecho a ser un sujeto legal? ¿Cuál es el papel de la ciencia y la filosofía en este nuevo paradigma? Explica Serret, la Declaración de los Derechos del Hombre tuvo el mérito de decir todo hombre y la debilidad de pensar solamente el hombre o los hombres solos. La ley trata de limitar el parasitismo abusivo entre los hombres, pero no habla de esta misma acción sobre las cosas. Si los objetos mismos se convierten en sujetos legales, entonces todas las escalas tenderán hacia el equilibrio. A pesar de que Serret habla de cosas, él enunció en 1992 en una lengua europea y desde la tradición filosófica francesa lo que los saberes ancestrales han sabido desde siempre, que todos los seres de la naturaleza son gente, que cada territorio tiene sus propias enseñanzas y modos de asumir el tiempo y el espacio, y que el hombre y la mujer son solo otro ser más de este gran multiverso tejido en convergencias y complementariedades. Enrique Sánchez Gutiérrez y Hernán Molina Echeverry reúnen cartas, actas, manifiestos, circulares y noticias periodísticas en las que líderes y autoridades de las naciones Nasa, Wayuu, Embera, Kuna, Iku, Kogi y Wiwa ofrecen sus perspectivas y propuestas políticas a propósito de la soberanía indígena ante instituciones y representantes del Estado-Nación que llamamos hoy Colombia. Si bien organizaciones como el CRIC, fundado en 1971, y la ONIC, fundada en 1982, se consolidan en el siglo XX, los compiladores explican que la voz de don Diego de Torres, cacique de Turmequé, así como las voces de líderes como Manuel Quintín Lame, Juan Gregorio Palechor y Manuel Trino Morales, continúan aún presentes en las demandas de las más de 80 naciones indígenas que habitan la actual Colombia. En 1584, el cacique Turmequé reclamaba
Han usado en esto con los miserables indios la mayor crueldad e inhumanidad que se puede imaginar, que en lugar de conservarlos y ampararlos en sus tierras y labranzas, para lo que está dicho, les han repartido las mejores tierras y labranzas que tenían, dándolas a españoles por estancias y reparticiones. Cierra el cacique. Desde entonces, expresiones como la división de la tierra, la defensa del territorio, la explotación de la tierra, se han repetido por siglos y han demostrado que los problemas no resueltos de la colonia se han concadenado con los problemas actuales de la colonialidad. Durante el siglo XX, ideologías como la marxista y la anarquista y movimientos culturales como el indigenismo intentaron aunar en un solo proyecto las luchas campesinas, proletarias e indígenas. Sin embargo, como aclara Juan Álvaro Echeverry, el uso del término territorio por parte de los movimientos indígenas en Colombia difiere del uso del término tierra por parte de los movimientos de ideologías marxistas revolucionarias, principalmente debido a que estos últimos todavía entienden la tierra en términos de la producción. En el artículo publicado en Diálogo, base de esta ponencia, hablo de 3 regiones culturales de lo que hoy conocemos como Colombia: la Sierra Nevada de Santa Marta, el Alto Sinú y el Amazonas. Debido al tiempo, solo hablaré de la sierra. En el capítulo 2 de Sánchez y Molina, La voz de los mamos, las autoridades espirituales Siku, Kogi y Wiwa describen el espacio o territorio en términos de preservación y pago. Como explica el investigador Miguel Rocha, las literaturas indígenas de la sierra están escritas en el territorio, los seres y las cosas, antes que en los libros. Vivencio Torres Márquez, por ejemplo, en su carta de 1968 al ministro Gregorio Hernández de Alba, ofrece una breve descripción de la cosmología de su pueblo, en la que los picos y los cerros de la sierra son gente y las piedras preciosas de la playa son medicina. Dice el mamo Vivencio. De manera pues que queremos darle a entender que estos picos nevados son como gente igual a nosotros. Son nuestros padres, pero no solamente nuestros padres y nuestras madres, sino también vuestros padres y vuestras madres. Y el que es nuestro Dios también es vuestro Dios. Ellos se han internado dentro de la serranía y quedaron rodeando todos los puntos, convertidos en tesoros que tienen la figura de una imagen semejante a nosotros por toda la eternidad, con el fin de que nunca se acabe. Pero no se internaron sin haber instituido todas nuestras madres y padres, como son las corrientes de agua, los ríos, los arroyos, las lagunas y los lagos, los chungos, pantanos y la humedad de todos los manantiales. Crearon también toda clase de minerales para conservarlos en su corazón. En esta carta relato yace una ontología en la que literalmente el espacio es cuerpo, los minerales son órganos, las fibras y bejucos son nervios y por tanto la hora del territorio actualiza las leyes de origen, las cuales a su vez protegen el futuro. En una historia logocéntrica de los movimientos indígenas en Colombia, la Constitución de 1991 es sin duda un evento decisivo, como explican Sánchez y Molina, ya que así se logra finalmente un espacio constitucional en el documento. El artículo 330 es protagonista en la pugna entre la industria extractiva y el movimiento indígena. Así dice el artículo: la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las disposiciones que se adopten respecto de dicha explotación, el gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades. Cierra el artículo. No obstante, a pesar de la intención del gobierno por respetar los territorios ancestrales, la racionalidad jurídica con la que se redacta la Constitución, por ejemplo, la explotación de los recursos naturales, así dice, contrasta con las palabras de los mamos, pues de qué forma se podría explotar los recursos naturales sin afectar el cuerpo del territorio o sin pagar. La organización Gonabindúa describe la línea negra así. La palabra línea negra en Cagaba es Seshisha,
Se es el mundo espiritual, el espacio invisible de los principios espirituales antes del amanecer. Shi quiere decir hilo, o las conexiones espirituales y energéticas que unen los espacios sagrados del territorio, todo aspecto de la naturaleza y las personas. Shi son las venas que interconectan las diferentes dimensiones del territorio ancestral, como las venas en el cuerpo. Se Shisha quiere decir la conexión con los principios espirituales del mundo. La línea negra marca el espacio, una franja que rodea todo el territorio hasta donde los 4 pueblos debemos cuidar y vivir físicamente. Es nuestra jurisdicción ancestral. Como explica la abogada Juana Hoffman, el gobierno reconoció la línea negra en 1973 con la resolución número 002, por la que se demarca la línea negra o zona teológica de las comunidades indígenas de la sierra. En el 2018, el decreto 1500 ratificó esta resolución, pero unos días después fue demandada por una firma prestigiosa de abogados. El decreto 1500 protege 348 espacios sagrados que no deben ser intervenidos a fin de garantizar la conectividad y supervivencia de los pueblos. El debate legal está abierto ahora mismo. El fotógrafo y cineasta IQ, Amado Villafaña Chaparro, ha sido director del Centro de Comunicación Indígena Chigonechi y líder del grupo Yosoqui. Tras haber trabajado con el cineasta Pablo Mora en una serie de 8 documentales, Villafaña y Mora presentaron en 2016 Naboba, visión ancestral del agua del pueblo arhuaco. Una misma intención atraviesa los 9 documentales: compartir el conocimiento de los mamos, autoridades espirituales y las prácticas ancestrales que han mantenido por siglos el equilibrio en la sierra. Naboba es un viaje circular desde la Ciénaga Grande hasta los picos nevados y de vuelta al mar. Hablada en Iku, los protagonistas son el agua, los mamos y el territorio. Desde el inicio del documental, el público conoce el objetivo de la travesía: pagar a la tierra y a la laguna madre Naboba. Para Gregory Cajete, el gran responsable hoy de este bache extremo entre el hombre y la naturaleza es la educación, justamente la encargada de formar a los que dirigen hoy las grandes transnacionales mineras y petroleras y también a los que firman los tratados internacionales de libre comercio. En la escuela y en la universidad es donde se exalta la historia como camino hacia el progreso. Se objetiva la naturaleza y se perpetúa la lógica del mercado, la utilidad, la innovación y demás conceptos que sobrevaloran el tiempo lineal y rompen los vínculos de interdependencia entre el ser humano y su entorno. El tiempo universal es un gran colonizador. Por ello, en contraposición a la mirada exotizante de la ciencia nativa que imagina el pensamiento indígena como primordial, mágico y como experiencia sobrenatural, Cajete nos invita a invertir la mirada. En realidad es todo lo contrario. La ciencia nativa es experiencia llana, es pura observación, es percepción de los sentidos, conciencia plena, más allá del lenguaje verbal. Es una participación creativa adentro del cosmos mismo, en el que cada detalle tiene algo que enseñarnos. Afortunadamente, la solidaridad transindígena ha recobrado puentes para el intercambio y el fortalecimiento colectivo. Estoy pensando en la nación Sarayaku protegiendo la Amazonía del gobierno ecuatoriano, en la nación Mapuche protegiendo los manantiales y acuíferos de los forestales de pino, en la movilización de las mujeres Mi'kmaq contra la industria del fracking en el Sipoktok. ¿Cuántas historias sobre protectores del agua a lo largo y ancho de Abya Yala? Hoy no solo en Standing Rock, en Dakota del Norte, sino en Bogotá, Lima, Ciudad de México o Quito, pronunciarse en contra de la industria extractiva ha sido la excusa perfecta para estigmatizar la defensa de los territorios ancestrales. Si la propuesta de Serré probablemente sonó utópica en los años 90,
Hoy sabemos que es factible, pues varios ríos en el mundo han recibido derechos legales recientemente, como el Wanganui en Aotearoa, Nueva Zelanda, o el Ganges y Yanuma en India, o los ríos del estado de Victoria en Australia, y recientemente el río Atrato en Colombia. Para terminar, la invitación queda abierta para todos. Cosechar honorablemente en vez de extraer, como nos recuerdan los mamos, pero también la botánica Potawatomi Robin Wall. Conoce las costumbres de quienes te cuidan para que puedas cuidarlos. Preséntate. Sé responsable como el que viene a pedir vida. Pide permiso antes de tomar. Actúa en concordancia con la respuesta. Nunca tomes el primero, nunca tomes el último. Toma solo lo que necesitas, toma solo lo que es dado. Nunca tomes más de la mitad. Deja algo para otros. Cosecha de una manera que minimice el daño. Úsalo respetuosamente. Nunca desperdicies lo que has tomado. Comparte. Da gracias por lo que te han dado. Da un regalo en reciprocidad por lo que has tomado. Sustenta a los que te sustentan y la tierra durará por siempre. Gracias.